Hola, hola gente sin ningún tipo de televisión por cable o satelital. Mi nombre es Santiago Rivas y este es un programa llamado Los Puros Criollos. Los Puros Criollos. Hoy me encuentro transpirando copiosamente en Girardot, capital del departamento de Cundinamarca, a 287 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 28 calientísimos grados centígrados y una población aproximada de 122.000 habitantes. Contrario a lo que ustedes piensan, no venimos a hablar de Charly Sá, hijo insigne de esta ciudad, sino a hablarles del río Magdalena, del cual Girardot es un pueblo clave no solamente en el desarrollo de Bogotá, sino también de Cundinamarca y de todo el país. Así que bienvenidos. Quiero mucho el río Magdalena porque es nuestra fuente de vida. El río Magdalena es más que un símbolo, es algo como el aire, como la sangre, porque del río dependemos. El río Magdalena es la columna vertebral de eso que alguna gente llama patria. Sobre él ha pasado toda la historia de esta tierra, desde el primer hombre que la pisó hasta nuestros días. En sus aguas han navegado todo tipo de productos y culturas, hombres violentos y hombres de paz, pescadores y pecadores, toda Colombia. El río Magdalena yo tendría que decir de manera tajante que es el río memoria, el río padre, el río que nos representa lo que hemos sido en nuestra conflictiva construcción de nación. Así que los invito a que me acompañen por este recorrido, por todos los horrores y todas las maravillas que habitan este río, que es nuestro símbolo nacional. El río es vida que penetra, ¿no? Y el río, más que un medio de comunicación, el río es un factor de unidad, ¿no? Un factor de unidad nacional. En todas las naciones y en todas las civilizaciones los ríos han cumplido un papel fundamental. Desde el Nilo en Egipto hasta el Tunjuelito en Tunjuelito, o el Rin en Alemania, o el Támesis en Inglaterra. Y Colombia, a pesar de no ser muy civilizada, tampoco es la excepción. Sobre el río Magdalena se da el 85% de nuestro Producto Interno Bruto, el 92% de la producción agrícola, el 72% de la ganadería y el 62% de la energía hidroeléctrica. Yo sé que estos datos no les suenan para nada y la verdad es que eso no es todo, y que tampoco es nada en realidad comparado con toda la vida que se da en las orillas de este río. El río, por supuesto, estaba allí hace mucho tiempo, un río habitado por múltiples poblaciones diversas, anteriores al mundo hispánico, que fueron conociendo, intercambiando y generando sus culturas a través de a todo lo largo del río. Del río Magdalena nos aprovisionamos de agua varias ciudades, acá en Cundinamarca y en todo el país. La pesca más que todo, siempre importante. Nosotros comíamos, cuando pescábamos, vendíamos la pesca y de eso era que manteníamos. En el transporte se saca leña, madera del río, se explota en diferentes formas del río Magdalena. El río fue descubierto el 1 de abril del año del Señor de 1501 por don Rodrigo de Bastidas, que lo bautizó según la costumbre usando el nombre del santo del día. En esa fecha se celebra la conversión de María Magdalena. Magdalena es una denominación hispánica, resultado de un proyecto de avanzada del Imperio Hispánico sobre las tierras conquistadas del llamado Nuevo Mundo, a partir del siglo XVI, donde el río es descubierto para el mundo hispánico. Y así, los españoles conocieron lo que sería el eje de la fundación de nuestro país. Imagínense, sin esta vía, ¿cómo hubieran entrado los españoles acá? Y supuestamente ellos fueron los que nos vinieron aquí a colonizar y a conquistar. Entonces, no hubieran podido entrar aquí, no existiría Bogotá. Enrique Caballero, en su libro América, una equivocación, comienza su capítulo sobre Bogotá diciendo algo así como: una persona que viene buscando el nacimiento del Magdalena y navega a través de todo tipo de peligros para llegar finalmente a Bogotá, ¿es o no es un fracasado? La fundación de nuestra capital está directamente ligada al río Magdalena, aunque de una manera un tanto atropellada.
Bogotá es hija del río Magdalena, se debe al río. Su fundación en la primera mitad del siglo XVI pues es resultado de la ubicación en torno a la búsqueda de recursos. Pero Bogotá no tendrá vida, no tendrá posibilidades y tendrá precisamente su desarrollo y se catapulta como la capital del nuevo reino en razón de sus múltiples búsquedas y de conexiones hacia el occidente para encontrar el río Magdalena. Quédense aquí en Los Puros Criollos. Los puros criollos. Nuestro río ejerce influencia sobre 726 municipios en 18 departamentos de los 28 que conforman el país. Ustedes lo pueden saber muy bien que el Magdalena es el río que atraviesa casi todas las dos cordilleras, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. A lo largo del mapa colombiano. A lo largo de su recorrido pasa por una gran variedad de climas, pero la gran parte de su valle es caliente, sobre todo en el Magdalena Medio, y es que por razones geográficas se ha dividido en tres grandes porciones, el Alto, el Medio y el Bajo Magdalena. Hay que resaltar que el río Magdalena pues cubre una inmensa área a través de su cuenca hidrográfica de más de 257.000 kilómetros cuadrados, y en dicha área pues el río atraviesa muchísimas regiones, culturas. Nace en una región del páramo totalmente distinta a la región donde muere, ¿no? Y esa es la gran metáfora del río. El río nace entre gente enruanada y muere entre gente descamisada. Cada vez hay menos ruana a medida que el río pasa y cada vez hay más pecho. El Alto Magdalena es el tramo comprendido entre el nacimiento del río en el macizo colombiano y Honda en el departamento de Tolima. Es la única parte del río en donde se puede encontrar agua limpia y en él podemos encontrar también varios parajes insólitos. El primero de ellos es la laguna de la Magdalena donde nace el río y el segundo, en las inmediaciones de San Agustín, es el estrecho del Magdalena. Mide 1,20 m y es la parte más angosta del río, pero paradójicamente es la que cuenta más ahogados en sus cifras, porque claro, llegan gentes que no conocen la línea que separa la valentía de la estupidez y tratan de saltar de un lado al otro. Muchas veces lo logran a la primera, pero a la vuelta no, y se caen al río que en ese punto tiene una profundidad de 30 metros, lo cual se los traga completamente. A estas alturas de la vida uno dice que hay personas que el río es traicionero. No, el río es un ser viviente, pero el río a usted no le hace nada. El imprudente es uno. Por esto, y por la belleza de ese lugar, es que muchos suicidas lo escogen como su último destino, en lo que comprendemos como una variedad muy insólita del ecoturismo. El río está allí, nombrado de muchas otras maneras. Quiero recordar que el río en el Alto Magdalena era conocido como el Huacayo, o sea, el río de las tumbas. Hay que decirlo, el río está circunscrito a todas esas formas de poblamiento y de construcción cultural. El Magdalena Medio va desde Honda hasta el Banco Magdalena. Es una región caliente, calientísima en todo el sentido de la palabra, porque siempre ha sido un punto álgido del país y desde los años 80 mucho más. Sin contar con los bichos de todos los colores, tamaños y venenos que uno se encuentra, está también que estamos hablando de uno de los puntos estratégicos por excelencia en nuestra eterna guerra colombiana. No en vano, cuando uno se va para esa región, lo primero que le dicen es, oh, cuidado, porque es que en el Magdalena Medio a uno sin ningún problema lo quitan de en medio. Y es que uno no sabe qué es mejor encontrarse, el tétano, la fiebre amarilla o las FARC. Más adelante, al interior del país, en la parte central, el río ha adquirido otro nombre. El río se llama Yuma, más río abajo se llama Urlí. De modo que el río va cambiando de nombre por la diversidad de usos y de apropiaciones históricas y de supervivencia y de apropiación de este río tan importante en la conexión en el valle
en el Valle Interandino. El Bajo Magdalena va desde el banco hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza y es una zona de vital importancia para todo el país. Cuna de ciudades y puertos importantísimos como por ejemplo Cartagena, que no está en las orillas del río, pero que es la entrada para que muchísimos viajeros lo aborden por el Canal del Dique. Mompox, que es una ciudad símbolo de nuestro país, y Barranquilla, que es donde termina el río, pero también es donde comienza, la Puerta de Oro de Colombia, por donde entra el progreso cada vez que viene a morir al país. Desde épocas prehispánicas y actualmente coloniales, en el desarrollo de la República y contemporáneamente, pues el río ha sido un lugar privilegiado. Controlar el río en términos políticos, en términos de su economía, en términos de su circulación y movimiento, es casi que el proyecto de nación colombiana. El atajar, avanzar sobre el río, es en realidad la construcción de una nueva nación. El desarrollo del país lo hizo por la arteria, por la vía, que se convirtió en una arteria, o es una arteria del país, que es el río Magdalena. ¿Quién no le han contado de los vapores? Progreso es una palabra complicada que muchas veces no se usa correctamente, pero en el caso del río Magdalena es un término obligado. Desde los comienzos de nuestra historia como país e incluso antes, el río ha sido una ruta comercial importantísima y gracias a la necesidad de impulsar el desarrollo económico del país, sobre su cuenca e incluso sobre su cauce han tenido lugar obras y avances importantísimos. A través de él nos trajeron los ideales de la modernidad, la cultura europea, el cine, la industria, los grandes elementos con los que se fue construyendo una modernidad, la economía y la exportación. Eso es tan importante, la economía volcada sobre un modelo fuerano, pues es fundamental entender que el río organizó nuestra economía. Cuando hubo la época de la comercialización, ¿cómo entraban las mercancías? No por carreteras, no por tren, no por avión. Lo primero que existió fue el vapor, el río. ¿Cómo hubo el intercambio comercial? Por el río. La configuración espacial, geopolítica y desarrollo moderno de las grandes ciudades colombianas tuvieron su lugar a partir del río Magdalena. Pero claro, no hay progreso sin pelea, por lo menos no en Colombia, y el río Magdalena ha sido el escenario de todo tipo de luchas por el poder en muchos sentidos, desde las huelgas sindicales hasta la pelea por su dominio como un punto estratégico en esta guerra que vivimos desde hace más de 50 años. Tanto en el siglo XIX, en las guerras civiles, que termina pues ese periodo con la guerra de los 1000 días a finales del XIX, principios del XX, como la guerra y la violencia de mediados del siglo XX, como la que vivimos actualmente, en la confrontación de todos estos grupos armados y la tensión con el gobierno, hace que de nuevo mostrar que el río pues es escenario de esta guerra, y así como fue llamado Río de las Tumbas en la experiencia cultural prehispánica, es de nuevo el Río de las Tumbas. Un río de muerte, un río de cadáveres, un río que recibe como un gran cementerio nuestro conflicto y nuestras grandes contradicciones, y desafortunadamente pues el río se llena de muertos que recorren nuestra miseria, nuestra alta conflictividad, nuestras tensiones no resueltas. Y sin embargo, y a pesar de todo, el progreso, que al parecer es implacable, sigue llegando por oleadas a nuestro país. Pero más allá de las luchas y de los juegos de poder, existe otro problema al que hasta ahorita se le está empezando a poner atención. Con el tiempo, el río ha sido dejado de lado. No solamente las carreteras y el ferrocarril lo relegaron a un tercer lugar dentro de las rutas comerciales del país. La contaminación ha disminuido considerablemente la pesca, ni qué decir de la potabilidad de sus aguas.
El golpe mortal se lo da uno de sus mayores afluentes, nuestro río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo, para que luego no digan que no nos ganamos premios. Usted oye hablar que el río Bogotá le van a destinar del Producto Interno Bruto 2, 3, 4, 5, 10 billones, no siquiera millones. Y todo lo vuelven estudios, todo lo vuelven análisis. Eso es puras promesas. Y a diario llegan toneladas de residuos de las aguas negras a contaminar el río Magdalena. Hay gente que es muy inhumana al botarle una bolsa llena de basuras, de residuos sólidos al río. Ese debería de tener también por lo menos no la pena de toda la vida en la cárcel, pero sí por lo menos unos 10 años, 20 años para que coja escarmientas. Pero no todos nos quedamos con los brazos cruzados. Además de la propuesta del doctor Goyeneche para tapiarlo, en los últimos años han nacido muchas iniciativas para descontaminar el río y sus afluentes. Somos muchos los que queremos que esta sea una arteria limpia, no va y sea que a nuestro país le dé un infarto un día de estos. Que todo el mundo se diera cuenta de los problemas del río y que trataran de arreglarlos, comportar los problemas del Magdalena para nosotros tener una mejor vida a los alrededores del río Magdalena. Por el tamaño del río, por sus características, por sus particularidades, por todo, además por el gran acervo cultural que genera, ¿no? El río fundamentalmente crea una cultura mestiza, una cultura ribereña, una cultura de pescadores, una cultura que a orillas del río ha producido los aspectos, diría yo, culturales más importantes o más representativos de este país. No es para menos. A través de la historia, el Magdalena ha inspirado muchos poemas, muchas canciones, muchas leyendas y muchas historias. No solamente se siente la presencia de este gran río en 100 años de soledad o en la canción La Piragua de José Barros, también se siente en poemas de Candelario Obeso y en la música de Totó, de Pacho Galán y de Lucho Bermúdez, en el golpe de la cumbia y en la bulla del carnaval. Este es un recorrido cultural por el río de nuestros amores. Desde otra perspectiva cultural, el río también ha sido el lugar preferido para las letras, para la escritura y la narrativa, la novela y la poesía, que piensa desde el río nuestro proyecto de país, nuestros dramas, nuestras luchas, nuestra búsqueda por un futuro promisorio. Hay muchas canciones que se recuerdan que son homenaje al río, ¿no? Río Magdalena, que te la pasas viajando. En fin, hay mucha canción. Río Magdalena, que te la pasas viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Navegando, buscando las tierras bajas, el río va a encontrar también la cumbia. En el río nacen los tambores. La flauta está estrechamente ligada con el río. Y todo tiene que ver con el río. Entonces, digamos que más que una canción específica, de tantas que se le han dedicado al río Magdalena, no, hay por encima de todo algo muy bello y algo muy grande, que es grandes factores de identidad cultural nacional, muy fuertes factores de identidad cultural nacional. Allí pues en el banco está la memoria inquebrantable de José Barros, que nos describe lo que es el hombre colombiano ligado al río, ligado a las tierras bajas, a esa piragua que recorre precisamente el banco, buscar tierras de amor en Chimichagua. O sea que el río, en ese sentido, es un río de música, es un río sonoro, es un río de alegría, que nos muestra la enorme diversidad en la que nos hemos representado el mundo a través de la música y de las artes. El bloqueo de nuestro país no solamente está en lo económico y en lo político, también está en lo cultural. Por eso es importante que estas palabras no se las lleve el río, para que podamos empezar a ejercer una verdadera apropiación de nuestros recursos y los usemos para lo que en verdad sirven. El Magdalena es el río de nuestra historia, es un hilo que une a todo el país. Quédense con los puros criollos, ya regresamos. Los puros criollos. Es mucho lo que se ha dicho sobre el Magdalena en este programa, pero la verdad es que el río no se encuentra en la mejor situación. Es más, en algunas partes no se encuentra en una situación ni medianamente decente.
No importa qué tanto lo deseemos nosotros, ¿faltan iniciativas pero sobran recursos? ¿O la verdad es que están las ideas pero nadie está poniendo los medios para llevarlas a cabo? El río como tal, como río que es un devenir, nadie se baña en el mismo río, como decía el proverbio griego, pues esto nos invita a pensar que el río, como ningún otro símbolo, me atrevería yo a decir, tiene la riqueza de ese espejo de permanente transformación en que nos miramos, en que nos reconocemos, en que no somos iguales a sí mismos. Viene de atrás, va hacia el futuro, nos evoca muchos aspectos de lo que somos en su multiplicidad. Es un símbolo muy rico en su potencia semántica para mirarnos allí como pueblo, como cultura, como historia, como hechos de la política, como nuestro nivel de conflictividad, en fin. Yo considero que es el símbolo por excelencia de lo que somos en nuestra permanente construcción conflictiva de país, y que tenemos que volver sobre él, reconocerlo. Pocos símbolos de nuestro país pertenecen por completo a esta tierra. Como es un río, no es nada que nos hayan podido traer, salvo por su nombre de origen católico. Pero es que también es un río que no compartimos con ningún otro país, como pasa con el Orinoco o con el Amazonas. Este río es ineludible, es 100% colombiano. Hay que decirlo, el río en nuestro imaginario contemporáneo de cierta manera se ha ido abandonando. El país creó otras formas de comunicación, sin duda ya el país no pasa de manera protagónica por el río, pero pensemos que para las nuevas formas económicas, para las nuevas conexiones planetarias, el transporte por el río, las nuevas maneras de economía ligadas al turismo, la reflexión y la preocupación sobre el medio ambiente, coloca al río de nuevo y no se deja sacar, digamos, de nuestra historia, y navegar por el río, además de que es una experiencia deliciosa, maravillosa, es una manera de construir país, de reconocernos en lo que hemos sido y en lo que nos espera. Bueno, señores, hasta aquí nos trajo el río. Sobre su cauce y en torno a él se asienta el 80% de nuestra población. Lleva dándole vida a nuestra tierra durante muchísimo tiempo y sin embargo hay quien dice que si el río hablara todos quedaríamos mudos. El Magdalena es el protagonista y el testigo de muchos episodios de nuestra vida nacional. Ha conocido la maravilla tanto como el horror, ha inspirado canciones y se ha tragado cadáveres por montón. Sobre su cuenca nace todo el tiempo la ironía que habita nuestro país, tan hermoso como difícil. El Magdalena es, más que cualquiera de nosotros, uno de los puros criollos.